Ya, ya casi vamos a arrancar, así que les voy dando la bienvenida. Gracias por estar en el aula 30x30, la sesión de julio. Estábamos ahora conversando que qué bonito poder celebrar de esta forma, que se crea un ambiente de colaboración muy bonita y la verdad es que no podríamos hacerlo sin ustedes, estar aquí presentes y mostrar interés por estos espacios. Así que muchísimas gracias. Vamos a dar un minutito y arrancamos. Muy bien. Aquí, buenas tardes desde Madrid, desde España, a las 4:29. Ya terminando la tarde. Bueno, ahora el sol se acuesta bien tarde, así que Hasta les las queda un 10, hasta las 10 de la noche hay luz, o sea que imaginaros lo que queda por delante. Ah, sí, sí, queda muchísimo, queda Ya muchísimo. toda la tarde hasta las 10 no oscurece. Una maravilla. Buenísimo. Bueno, ya se nos van uniendo más personas. Excelente. Bienvenidos a todos. Y bueno, vamos a arrancar. Como les mencionaba, esta iniciativa Aula 30x30 es la forma en que la Cámara quiso celebrar sus 30 años, su 30 aniversario. Creo que algo que nos caracteriza es esa pasión por la formación, por brindar material de calidad, profesionales del más alto nivel para poder compartir y esta iniciativa que es abierta y gratuita para toda la industria nos pareció la mejor forma de celebrarlo. A finales del año pasado enviamos una invitación a muchos contactos, eh, haciéndolos partícipes de esta iniciativa y Alberto, que es un gran colaborador de la Cámara, fue de los primeros que se apuntó. Así que, Alberto, muchísimas gracias por querer compartir con nosotros. Alberto es el director académico de la Escuela Internacional de Seguros y Finanzas. Y hoy nos tiene un tema que creo que a todos nos va a servir muchísimo, que es presentaciones en público de impacto. Así que adelante, Alberto. Oye, pues buenas tardes lo primero y gracias siempre a nuestro público, que es el que tiene interés en estar con nosotros. Muy buenas tardes desde Madrid, desde España a las 4:30, con 38 grados a la sombra, pero bueno, yo aquí, profesional con mi chaqueta y aguantando este calorcito por estar con vosotros, que es un honor, ¿no? Y lo primero, dar muchas gracias siempre a la Cámara de Intermediarios, porque ya llevamos desde el año 2023, que comenzamos nuestra alianza, estar en contacto permanente y poder llegar a vosotros gracias a ellos. Muchas gracias a Gloriana, muchas gracias a Karen, a Mauricio Benavides, a Marian, porque hemos estado en contacto desde el 2023 casi todos los meses, y aquí estamos con este agradecimiento y el honor de estar con vosotros, los costarricenses tan queridos ya por mí desde hace tantos años ya. Entonces, os le decía a Gloriana antes de empezar ya, Marian, igual esta presentación hubiera sido la primera de este bonito proyecto que felicito a la Cámara de Aula 30x30, porque los que vienen detrás hubieran podido pillar alguna idea para estas presentaciones, que para mí es un reto. Primer reto es que llevo más años que la Cámara. Se están celebrando el 30 aniversario, yo llevo 35 en la docencia, especialmente de seguros, que es mi vocación, y agradezco a la vida esta oportunidad de tantos años haciendo lo que me gusta. Y por otro lado, que es un reto hablar en media hora de algo que ha sido un curso de 12 horas muchas veces, o un taller de 6 horas, o un libro escrito que tengo. Entonces, reducir el reto, y lo bonito de esta vida es tener siempre retos para seguir aprendiendo, es tener un reto que es 30 minutos, algo que es mucho más largo y que me apasiona, como es hablar en público, ¿no? La oratoria, que llevo 35 años haciéndolo, y otros retos que no veo a nadie, que es la primera vez, os lo aseguro, que es la primera vez y quedará para mi historia, que hablo sin que haya nadie de alumnos interactuando conmigo al otro lado, con la cámara abierta o con el audio abierto para saludarme, ¿no? Entonces son retos, pero aquí estamos para superarlos. Entrando en materia, esto no es un curso, a mí me conocéis sobre todo en formación con la cámara.
en sesiones de 2 horas y eso es formación, con lo cual no olvidaros de que esto es formación, esto es simplemente daros consejos, tips de un tema que he entrenado a mucha gente en ello y es un poco la oratoria, el arte de hablar en público, en las presentaciones cada día en menos tiempo. Entonces, esto que os pongo aquí, el currículum, ya lo vais a tener, es simplemente sirve para presentarnos. Los currículum, el pasado ya es pura presentación, lo que sirve ahora mismo es el presente y demostrar que estamos actualizados y que seguimos aportando conocimientos y experiencias. Os dejo unas reflexiones que me hace y me pregunta la gente y yo pregunto en mis cursos y recientemente aquí en Madrid. He tenido ticos costarricenses y colombianos y hemos tocado este tema. Es un arte, sin duda, el hablar en público, la oratoria, la palabra, viene de muchos siglos atrás. Siempre te dicen el comunicador, el orador nace o aprende, pensarlo vosotros. ¿Es necesario tener miedo y nervios antes de salir a un escenario? Hay gente y artistas y actores que te dicen que es bueno que haya ciertos nervios para respetar la profesión, respetar al público. Podríamos hablar de ese tema y opiniones hay para todos los gustos. Se puede captar la atención de todos y todo el tiempo. Ya os anticipo que es imposible y menos virtual. Si no se domina el tema, hay que dejar al experto. Ya os adelanto que sí. Con lo cual, si no dominas, deja al que sabe. Aquí tenemos un dicho que dice en España, Manolete, si no sabes, ¿para qué te metes? Este formato, esta presentación de hoy, va dirigido a los que hacéis presentaciones en congresos, en foros externos, que es donde más muchas veces no tienes el dominio del público porque no te conocen, o las presentaciones internas en tu empresa y en tu equipo. Y muchas presentaciones de negocio, presentaciones comerciales o charlas informativas con clientes. Cualquier formato presencial o virtual, que después os diré unos matices para que apliquéis en lo virtual diferencias con lo presencial, pero estos formatos son lo que llamamos presentaciones de impacto. Cada día tenemos menos tiempo para impactar más, con lo cual hay que tener muchas habilidades, mucha técnica y muchos conocimientos para poder enfrentarse a menos tiempo y igual o más contenido, ¿no? Un principio básico, ya os adelanto, lo tengo clarísimo, menos es más. En estos temas hay un refrán español que conoceréis que es lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Pues en estos temas de presentaciones en público, de impacto, menos es más es la regla básica. Y después cuidado con ese juego que hemos hecho toda la vida del teléfono, ¿no? Que nos íbamos pasando de niños los mensajes de uno a otro y llega al último ya un mensaje degradado, deteriorado. Pues en esto pasa lo mismo. No es tan importante lo que uno dice, sino el cómo y sobre todo para mí, en formación y en presentaciones donde tengo un respeto de siempre por el que me escucha, por el alumno, por el cliente, lo que la audiencia entiende, asimila, retiene y sobre todo implementa, aplica. Con lo cual, lo importante aquí no eres tú, sino el que te está escuchando si logras el objetivo de que implemente o retenga lo que tú quieres. O sea que esos son principios básicos que a mí me han acompañado. Y os anticipo un tema que tocaré al final, ya con más tranquilidad en los últimos minutos. Eh, También una idea que he hablado con muchos compañeros del equipo de la Escuela Internacional de Seguros y Finanzas, que decimos, la tecnología ni es fría ni caliente. Lo que es frío o caliente, lo que es cercano o no, es el instructor, es la persona. Quien es cercano en aula presencial es también en aula virtual. Y eso lo tenemos que tener claro porque hay técnicas que cambian, pero la persona es la misma, por pantalla como me estáis viendo ahora, o en presencia cuando vaya al día del asesor, que ya os anuncio que estaré por allí si Dios quiere, y os podré volver a saludar y darnos un abrazo a muchos ya alumnos que conozco, como veis en la foto. Y algunos más que no me han cabido, bastantes más. Entonces, después hablaré de lo virtual, lo presencial. Un poquito de historia. Importante, los que queráis profundizar, imaginaros que la oratoria de dónde viene. Del mundo de los griegos y los romanos con dos sabios, ¿no? Dos grandes oradores reconocidos a nivel de la historia, a nivel mundial, que es Demóstenes, griego,
siglo IV antes de Cristo, imaginaros, ya hablando de estos temas y dando sus discursos y sus presentaciones como yo hoy aquí, y Cicerón romano del siglo I antes de Cristo, como discípulo de Demóstenes. Si queréis profundizar con la inteligencia artificial, en Internet hay muchísima información de los métodos de Demóstenes y Cicerón a la hora de la oratoria de hablar. Os anticipo que Demóstenes era tartamudo y no le acompañaba nada el físico y la voz, pero a base de tenacidad, constancia, entrenamiento, que es la clave, se hizo, según dice la historia, el mejor orador que hemos tenido, ¿no? La referencia en oratoria. Profundizar, por favor, en estos temas que no me da tiempo aquí, porque es muy interesante siempre tener una referencia histórica para todo. Y mirar esto que es un tema curioso, porque justo he tenido un tour académico de los que hacemos aquí en Madrid con ticos corredores de Costa Rica, que seguro que alguno me está escuchando y le mando un abrazo, en junio y en julio a un grupo de colombianos de Colombia. Eh, Les hice este ejercicio pensando justo en hoy, en traerlo, decirme cómo se empieza a aprender las presentaciones en público, porque ellos me hacían presentaciones, nos hacían en el tour, tienen que hacer trabajos y casos y presentaciones. Aproveché y dije, tengo una presentación, una conferencia en Costa Rica en breve, decirme errores que no hay que cometer ya después de tanto tiempo entrenando, ¿no? Y esto vino muy bien porque no los cometieron. Mirar que 7 errores no podemos ya cometer y por favor después de esta presentación intentar no cometerlos. Si no dominas, deja al que domina. No te metas en líos, solo a lo tuyo, a lo que realmente domina, porque el experto, el poder del experto se nota y en todo hay credibilidad desde que abre la boca el que sabe. La lectura, no leáis, es uno de los errores más grandes que estoy viendo últimamente y que yo lo llevo mal, que es que me lean lo que ya están leyendo otros. Cuando estás en presencialidad y en pantallas muy llenas de texto, que te estén leyendo para no mirarte de frente, se vuelven a leer lo que pone en pantalla. Eso es un error y que la gente se cansa y desconecta. Exceso de pantallas, exceso de texto en las pantallas, exceso de audiovisuales muchas veces, de abusar demasiado de los PPTs, y hoy día de la IA. Hay mucha presentación de IA, yo no la he hecho con IA porque me parece que estamos cansando en hacer las mismas presentaciones todos con la IA, se parecen mucho y hay que intentar hacerlo que nos ayude, pero mejorarla nosotros personalizadas. Mucho expositor monótono, con muletillas, con tics, todo eso se entrena, nadie nacemos con esta habilidad, ¿no? Falta de contacto visual con la audiencia, que los ojos, la mirada es lo más poderoso que tenemos en esta vida, y la falta de respeto a los tiempos, la gente suele saltar un poco los tiempos por no ser escrupuloso con su guión, ¿no? Y hay veces que hablas muy rápido por nervios, porque no estás seguro, en todo caso queda mal, ni muy rápido ni muy lento que aburre a cualquiera. Esos son errores y os dejo 10 más habituales que he ido recogiendo porque se aprende mucho los errores. Lo leéis cuando queráis porque se parecen a los que me han dicho los amigos de Costa Rica y de Colombia, los alumnos, pero alguna más mía. Os lo dejo para vuestra información que os van a compartir esta pantalla. Y os digo, en mi experiencia, yo no salgo a un escenario a estas alturas ni antes, porque en estos 35 años lo he dado muchas veces, he tenido que salir muchas veces, tanto en formación como en congresos o en conferencias o en formación de formadores. Me tienen que dar 7 puntos antes de atreverme a salir, que son los siguientes. El perfil de la audiencia, objetivos para qué tengo que hablar, un inicio, un desarrollo, un cierre, es decir, un guión, hilo conductor, unos tiempos que hay que ajustarse y unos medios de apoyo con que cuentas y unas pruebas previas para que no fallen, que suele haber ley de Murphy que suele fallar. Con estos 7 puntos ya me atrevo a salir a un escenario y eso que ya os digo que tengo la experiencia de hacerlo. Y hay mucha gente que se atreve sin tener esto preparado previamente. Y aquí os dejo y tengo un bonito recuerdo. Las fotos sirven muchas veces para volver a vivir, a recordar cuando estuve en la ponencia, en la conferencia del Congreso de Seguros, en el 11 de la Cámara, y ahí estuve con el mundo de la productividad comercial, que es un tema apasionante. Y subido a ese escenario, me acordé de estas reglas de la oratoria que siempre me han acompañado, que es
Lo decía en los griegos y los romanos. Di lo que vas a contar para empezar, anuncia lo que vas a contar, cuéntalo y resume lo que has contado. Es tan básico como eso y eso responde a que hay un inicio, un desarrollo un poquito más largo y un resumen con conclusiones de lo que has contado para que la gente se quede con lo último. Es fundamental la conexión final para que se quede con lo que tú quieres. La gente recuerda mucho lo último, con lo cual eso es fundamental. Y principios de la oratoria, a la gente se le aguanta muy bien y se le permite la naturalidad. Obrar va a ser natural, hay mucho ensayo, hay mucho espejo, hay mucho entrenamiento detrás para que te salga todo natural, pero la naturalidad es de las, en un mundo encorsetado, en un mundo formalista y en un mundo muy rígido, la persona natural es bien aceptada. La humildad, eso que nos acompaña aquí, los líderes actuales y no son los que conocemos en este mundo que nos toca vivir, son gente humilde que no se le nota ese liderazgo, sino que el liderazgo lo dan otros, ¿no? Y esto en oradores falta mucha humildad muchas veces porque hay mucho yo y mucho de mi experiencia y hablo porque esto es así y no todo es claro en este mundo de la oración o de el hablar en público, no son matemáticas, con lo cual no hay un libro ni hay una receta que te diga este es perfecto y este no. Siempre estamos en mejora continua para mejorar ciertos temas que ni el entrenamiento permanente te mejora, sino que es la humildad para mejorar permanentemente. Y después, también a la gente le gusta mucho la conexión emocional y hablar con el corazón. Lo que sale del corazón normalmente no quedas mal, siempre queda bien el hablar con el corazón en la mano y la gente lo valora. Un pasito más, la gente muchas veces te pregunta, dime tips antes de salir, ¿no? Entonces, mirar 5 tips que son muy buenos y es muy necesario hacerlos y tenerlos presentes antes de salir. Ejercicio de relajación, estos ejercicios de respiración profunda, irte al baño y echarte un poco de agua, pensar y anclar en tu cabeza momentos de éxito. Todos tenemos momentos de éxito. Alguna vez me ha dicho alguien en un taller de entrenamiento, yo no recuerdo un momento de éxito, digo, pues tranquilo, piensa en un momento en donde te han dado una palmada, has tenido una satisfacción, piensa en momentos agradables de la vida, porque eso se te ancla, como la programación neurolingüística, se te ancla en la mente y el cerebro actúa más positivamente recordando que ya has tenido éxitos en tu vida o momentos agradables. Eso es muy bueno antes de empezar. Hacer pruebas. ¿Existe Murphy? Por supuesto. Yo siempre empiezo todos los cursos y todas las ponencias estando conectado mucho antes, haciendo la presentación, haciendo la prueba, viendo la conexión y aún así falla. Con lo cual hay que tener un plan B y llevar todo en doble soporte y tener siempre una ayuda externa o compañeros, amigos que te puedan echar una mano, porque Murphy existe cuando menos te lo esperas. Yo lo hago siempre, siempre que puedo, estar antes de la audiencia para ir saludando, para ir conectando, para romper el hielo y para relajarme, estando el primero. Eso de entrar a un auditorio con todos ya sentados es muy, muy complicado y eso está hecho para los grandes artistas o grandes cantantes como hemos visto por aquí en Madrid, al Bad Bunny llenando 10 estadios y saliendo cuando le apetece con el estadio entregado lleno. Autoestima, hay que saber, no gustas a todos y en todos los momentos. Hay que saber que no se gusta a todos y no pasa nada. Es muy humano caer en eso de quiero quedar bien, quiero tener éxito, pero sabemos que no se gusta a todos y no pasa absolutamente nada. Y una regla básica, la sonrisa rompe barreras. Lo veis en esta mujer guapa, bella, pero parece que se ha comido un palo. Pues hay mucha gente, y lo vemos en los cursos, en las intervenciones, y cuando eres tu alumno o escuchante, oyente de otra presentación, que a la gente le cuesta tener un gesto agradable. No hace falta enseñar los dientes, ni tampoco meter humor permanente, pero un gesto agradable para tener una conexión con la gente, eso es muy importante para empezar en los momentos iniciales, por lo menos, ¿no? Esos son tips, consejos que os puedo dejar que hacemos todos los días, aunque llevemos tantos años. Un tema importante, si la oratoria, la regla básica es cuenta lo que vas a decir, cuéntalo y resume o di lo que has contado,
tiene que tener un inicio. Y el inicio, que es los primeros minutos, puedes entrenar lo que nosotros en los cursos con la cámara decimos mucho, que es la técnica del elevator pitch. Entrena algo emocional, una anécdota, un storytelling, algo que puedas conectar con la gente en 1, 2, 3 minutos como mucho. Y entonces ahí ya tienes una conexión importante contando anécdotas, datos, storytelling, que eso es lo que la gente quiere para ganarte la atención en los primeros momentos, que son muy importantes. Después el desarrollo. En un desarrollo ya tienes mucho más tiempo normalmente y ahí te puedes explayar, pero aquí están los mensajes clave y hay poca gente que tenga esta técnica que os digo aquí, que para mí es fundamental. Marcar transiciones. Resumir lo que ya has dicho, progresar a lo que vas a decir, pues como vamos a ver ahora, que lo veréis luego, un resumen del resumen que os voy a dejar en los últimos minutos de mis conclusiones de 35 años y anticipar puntos que vamos a ver ahora, como va a ser las técnicas verbales y no verbales de la oración, ¿no? De la oratoria, del hablar en público, del arte de la palabra, como dice mi amigo Ángel Lafuente, que es un experto que tenemos en España, que ha sido muchos años presentador y orador, y es un referente, un maestro en esto, que dice el arte de la palabra, enamorado de la palabra. Entonces, todo esto conecta entre mensajes clave y tenerlo en cuenta porque hay que conectar para que la gente no se te vaya. Inicio, desarrollo y cierre. Y un aconsejo, variedad en los medios audiovisuales. No abusar mucho de las pantallas, salvo que sea formación, que sí que hay que dar a la gente una presentación y la gente te exige y te pide texto y una presentación visual, pero a la vez con contenido. Y para cerrar, me quedo con una frase que a mí siempre me ha gustado y que es compromiso, impulsar a la acción. Yo creo que un resumen, unas conclusiones, un cierre emotivo, emocional y por supuesto agradecer el tiempo y la atención de la gente, pero sobre todo comprometer a impulsar a la acción. Toda presentación en general suele ser muy para conseguir comprometer a la gente a que se ponga en marcha, ¿no? A implementar lo que has dicho tú, a impulsar a que actúen. Pero hay veces que es informativa puramente, pero en general impulsar la acción con compromisos y un plan es muy bueno para este tipo de presentaciones que hacemos en las empresas con clientes en negocio. Esos son tres ideas de inicio, contenido, inicio, desarrollo y cierre, que son un poco los contenidos de la oratoria ya por fases. Y aquí una cosa que es fundamental. No voy a extenderme, simplemente el lenguaje corporal, hay maestros para esto y hay mucho escrito y hay mucho libro y hay mucho experto. Para mí la clave es que el lenguaje no verbal, lo gestual, tiene que ser coherente con lo que estás diciendo, para que no chirríe lo que dices a lo que haces con el cuerpo, la mirada y los ojos. Aquí hay técnicas que os dejo, pero el lenguaje no verbal tiene que ser coherente con el verbal. Y porque si no, lo no verbal condiciona lo que estás diciendo. Tiene más fuerza lo no verbal, la voz y la gestualidad, que lo que estás diciendo. Y la gente se te queda en el cómo más que en el qué. Y un tema importante, esto es muy de locutor de radio, de televisión, de radio, y se puede practicar. Hay que combinar los 5 elementos de la voz en cada momento. Velocidad, volumen, dicción, entonación y, clave, los silencios. Teníamos aquí en España un experto que falleció desgraciadamente, que era el mejor que yo he visto en el manejo de pausas. Y dijo un día, yo cuando hice el programa de televisión y me di cuenta que haciendo pausas ganaba audiencia, pensé que lo más importante era manejar los silencios porque subían los picos de audiencia para crear esa intimidad y esa reflexión y esos momentos de acogida, de recogida y de tranquilidad. Por lo cual el silencio es un elemento de la voz, las pausas, que debemos de entrenar porque es clave como un elemento que no dejemos fuera de lo que es la voz. Las pausas, los silencios valorativos son clave y hay muy pocos artistas que manejen el silencio porque las prisas siempre nos comen. Si no, sí que podríamos hacerlo mejor. Y como os decía, importante,
La tecnología no es fría si los instructores son cercanos. En lo virtual, os quiero decir aquí y dejar para los próximos ponentes o para los próximos cursos o las próximas conferencias que tengáis virtuales o reuniones con clientes o presentaciones de impacto con clientes, unos tips que marcan nuestro día a día, que hacemos mucha formación y aquí estoy viendo, he recogido esta foto adrede donde está Karen Morales, la presidenta de la Cámara, está Marian, está por ahí mis compañeros Víctor, Fernando, Mariano, está Mauricio, en un curso que dimos y ahí están todos. Y ellos pueden decir más que nadie cómo damos esa formación o cómo somos cercanos por cámara igual que en persona, ¿no? Entonces, unos tips simplemente. En online perdemos lo no verbal, la fuerza del ser humano que decía el cómo decimos las cosas con el cuerpo. Con lo cual hay que potenciar más el contacto visual, hay que hacer movimientos sin ser muy bailarín, de inclinación o de proximidad cuando alguien te pregunta o alguien interviene. Y si puedes que se te vean las manos de vez en cuando, no está mal, porque también atraen sin marear a nadie. Hay que ser muy natural y la gestualidad tiene que ser que te salga, ¿no? Ni mucho para que parece que estás bailando o estás nervioso, o poco que eres un palo que no se mueve. En online, cuidado que necesitamos estímulos visuales y cambios de ritmo, porque si no la gente se nos cae la atención. Y ya os decía que es imposible mantener la atención, hay que asumirlo. Pero cada 3 minutos hay que tener una chispa en la pantalla, una foto, un emoticono, algo que hagas que la gente en cada 3 minutos recuperes esa captación de atención que la vas perdiendo, porque más de 3 minutos virtual muchas veces se nos va las personas, ¿no? Y se te van al móvil, al celular, o se te van de cámara o te apagan y no sabes si están o no están. Otro tema, en online perdemos el feedback inmediato, el no verbal sobre todo. Hay feedback verbal y no verbal. El inmediato se te va el no verbal de los alumnos, de los asistentes. Con lo cual, nosotros hacemos mucha interacción con dinámicas, los que nos conocen lo saben, dinámicas de grupo con grupos pequeños, en salas pequeñas, debates abiertos, utilizar el chat, preguntas directas. Lo peor que se puede hacer en online es lanzar una pregunta y esperar que te conteste alguien, que hay muchos que ni están ahí conectados con la cámara, con lo cual pregunta con nombre y apellidos a la persona que sabes que va a contestar lo que le gusta hablar y que está a gusto contestando. Y el uso de emoticonos, que también en algunos momentos es divertido y genera atención, capta la atención. Y un consejo que lo tengo muy estudiado, más de un minuto en cada pantalla online aburre. Hay que intentar más o menos una media de un minuto por pantalla y pasar a la siguiente, porque el foco del orador es mucho menor que en presencial. Y me dejo esto para el final, para estos 3 minutos finales. Un poco de humor siempre viene bien. Demóstenes, Cicerón y yo. Entonces, os dejo, tras 35 años estudiando este tema que me encanta, de hablar en público y de formar y ayudar a mucha gente que ha venido detrás de mí, hablar en público. Lo he ido reduciendo, como os decía, un libro, después un curso de 12 horas, después un curso más pequeño, un taller de entrenamiento. Y al final, si la cámara me hubiera dicho, Alberto, en vez de en 30 minutos, habla en 3, que son los que me quedan, os diría lo siguiente. Estas son mis conclusiones para 3 minutos de una vida de presentaciones en público. Aquí en la foto he querido poner a mis compañeros que empezaron conmigo en Mafre, España, el Departamento de Formación en la Escuela Mafre, en el año 91 y que en el 2026, la semana pasada, he tenido la suerte de poder compartir una sesión con nuestros alumnos colombianos. Entonces ahí hay una vida de gente que hemos estado hablando en público ya tantos años juntos. Ahí os dejo 7 ideas. Pensamiento primero antes que hablar. No hables sin haberlo pensado antes. Tema clave para que no te trabes. Frases enteras. Tenemos mucha tendencia a hacer frases subordinadas y la gente se te pierde. Hay que ser claro, frases enteras, cortas, breves, con sujeto, verbo y predicado, como nos enseñaban en el colegio. Y el manejo de pausas y silencios para la reflexión
y para que la gente asimile lo que estás diciendo, que muchas veces es más lenta de lo que tú estás hablando. Gesto libre. El lenguaje corporal no hay, ya os digo, hay ciertos autores que te dicen esto no lo hagas, esto significa, pero lo mejor es ser natural, con un gesto agradable, afable, y la mirada, lo más fuerte que tiene el ser humano es el contacto visual. Ignoramos por la mirada, amamos con la mirada, conectamos con la mirada y somos tiernos o duros con la mirada. Y la técnica del faro, que es repartir la mirada cuando estás en una sala grande. Manejo de la voz, eso entrenarlo, entrenarlo y entrenarlo, como los locutores o presentadores de televisión que se entrena, y manejáis los 5 elementos sin olvidaros el silencio y las pausas como un elemento más de la voz. Una estructura bien clara de inicio, desarrollo y cierre con un guión y conectando esos puntos. Intentar siempre marcar esas transiciones con resúmenes, con anticipación de lo que vas a decir y progresar entre un punto y otro con conexión, porque si no la gente se te cae o desconecta enseguida. Presentaciones visuales con más imágenes que texto, salvo formación, que ya os digo que la gente te pide la presentación y hay que dar contenido y no fotitos solo, y variedad en los apoyos. Yo me planteé si esta charla, esta conferencia la podía dar sin presentación y la hubiera dado encantado hablando, pero no tener alumnos de frente y estar solo sin ver a nadie condiciona, por supuesto. Y lo último, el cómo decimos, que es la voz y el lenguaje no verbal, condiciona el qué decimos. Cuidado con eso, para mí la regla, el principio básico es la coherencia. Lo que digas tiene que ir apoyado con lo verbal y lo verbal tiene que ser congruente, coherente con lo que estás diciendo, para que no haya nada que distorsione y que la gente se te vaya más a una cosa u otra. Esto, después de muchos años, es mi resumen de 35 años de hablar en público y probablemente si nos volvemos a ver con este tema os lo deje en 5, que sería mi objetivo siguiente. Oye, pues muchas gracias a todos. Espero veros en persona en el día del asesor. Será un placer para mí seguir manteniendo esta amistad que tengo con Costa Rica. Y muchas gracias siempre por escuchar. Mientras haya un alumno, yo seguiré. Mientras haya un alumno interesado y Gloriana aquí, que me pone esa sonrisa, ese gesto afable siempre, seguiré adelante. Muchas gracias a todos. Y Muchísimas gracias, Alberto. permitirme, España el domingo, campeones del mundo. Sí, de aquí todos apoyando a España. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo y compartir con nosotros tu experiencia, que es lo más valioso, de verdad, y sumarte a esta celebración. Muchísimas gracias. Un honor para mí poder participar y estar invitado en esta bonita idea y esta felicidades por ello. Seguiremos Mm, aquí escuchando a otros compañeros. Muchas claro que sí, quédate por acá. Y gracias. seguimos con la segunda conferencia de la mañana. El Instituto Nacional de Seguros dijo presente y quería ser parte también de esta celebración, apoyándonos de hecho, no solo con uno, sino con dos espacios en estas jornadas. Y lo hace por medio de don Luis Mastroeni, que es consultor de sostenibilidad y comunicación. Don Luis hoy nos va a compartir un tema que creo que es esencial para todas nuestras empresas, que es gestión de riesgos y continuidad de negocios. Así que, don Luis, para no quitarle más tiempo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Gloriana, y gracias a todos por la atención. Un gusto estar por aquí y compartir un tema que me parece que es relevante para todos los negocios, para todas las empresas, y tener mucha claridad de cómo poderlo abordar de la mejor forma posible. No vamos a hablar de los temas de riesgo tradicionales en un ambiente de seguros. ¿Cómo vamos a hablar de riesgos si ustedes todo el tiempo están en esto? De lo que les vengo a hablar son de los puntos ciegos en este momento en el que estamos como humanidad y que deberían integrarse a la medición y análisis tradicional de los riesgos para tener una debida continuidad en el negocio. Primero me gustaría dar una introducción de qué es lo que está pasando en este momento en el mundo y por qué los riesgos empiezan a ser cada vez más
relevantes como nunca antes, y por otro lado, cómo los riesgos, digamos que están adquiriendo ciertas particularidades que no tenían y están entrando en la mesa de juego otros riesgos que tal vez antes no veíamos como tales. Lo primero es que ya los expertos se cansaron de hablar de crisis ambiental, crisis económica, crisis política, crisis geopolítica, geoeconómica, crisis de salud, etcétera. Y están hablando de una permacrisis. O sea, el mundo, lamentablemente, está entrando en una continua crisis. Si no es una cosa, es la otra. Y los negocios tienen que estarse preparando constantemente para anticipar aquello que podría afectarles. También otra de las cosas que están pasando son manifestaciones como esta. O sea, porque no sea cosa que con esto de cuidar a la tierra, con el ambientalismo idiota, o sea, entonces, no, hay que destruir el ser humano, porque rompe el planeta. ¿Y para qué está? Digo, ¿para qué nos dio el creador el planeta? ¿Para qué? ¿Para contemplarlo? Son manifestaciones que lo que nos llevan a pensar es de que no hay problema si el contexto en el que hacemos negocios se debilita o se destruye, pues algo más pasará. Y la verdad es que no hay otro planeta por el momento en donde podamos hacer negocios, es en este. Por lo tanto, hacer algo para tratar de conservar y para tratar de no perjudicar el contexto en el que podemos hacer negocios, sin duda alguna se vuelve muy relevante. Y eso también afecta a nuestro país y afecta a los negocios. Vean cómo el cambio climático eh, y la sequía, lo que hemos conocido, lo que estamos viviendo en este momento, el super niño o el niño Godzilla, que también le dicen, estará afectando próximamente los precios y eso implica directamente el manejo de los negocios. Esta primera parte lo que nos dice es que hay una, debería haber una preocupación en las empresas por aquellos riesgos que hacen, que podrían debilitar el estado financiero y que no necesariamente tiene que ver con un tema de liquidez o de activos tradicionales. También en este momento, otra cosa que está pasando es que el mundo de los intangibles se ha vuelto cada vez más relevantes. Y ya voy a hablar detalladamente a qué me refiero con intangibles. Pero vean cómo el, el peso de los intangibles a nivel monetario ha crecido desde el año 96 hasta el año pasado, y donde creció de un año a otro un 23%. Y el valor hoy en día es de 97,6 billones de dólares. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que temas como propósito, como cultura, como marca corporativa, como comunicación, como reputación, como sostenibilidad, como confianza, se han vuelto más relevantes. El otro día conversaba con un CEO de una empresa y me decía, yo creo que la reputación ya no es un intangible, es un tangible, porque podría llegar a destruir el valor económico de la compañía. Bueno, estos son los riesgos que tradicionalmente no hemos estado acostumbrados a meter dentro de una matriz, generarle una gestión, anticiparnos a que sucedan y podría verse perjudicado el negocio con esto. Y otra cosa que está pasando a nivel de contexto es que hay una incertidumbre cada vez más compleja, nos enfrentamos a escenarios inauditos de líderes políticos, de situaciones sociales, hay una desconfianza generalizada entre la sociedad. Hay, además de eso, una transformación digital gigantesca que va a toda velocidad y que integra la inteligencia artificial, por supuesto. Y hay nuevas habilidades en las personas y en los empleos que tienen que adaptarse a este entorno que es muy cambiante. Este es el mundo en el que hoy estamos haciendo negocios. Esto es lo que está pasando y lo que debería prevenirnos. Además de esto, cada vez más el riesgo reputacional se vuelve una variante muy relevante en la medición. ¿Dónde deberíamos estar a nivel de percepciones de la marca en la que nosotros estamos o en la que nuestros clientes están? Acá deberíamos tener una percepción buena y una realidad de esa percepción también buena.
¿Qué es lo que pasa cuando la percepción es buena, pero la realidad es mala? Que tarde o temprano esa percepción termina cayendo y haciéndole mucho daño a la reputación. Y al contrario, cuando la percepción es cuando la realidad es muy mala, pero la percepción es muy buena, nuevamente puede jugarnos en contra cuando se llegue a saber que eso que contamos tal vez no sea tan cierto. Y aquí hago una pequeña pausa para hablar de percepción. La percepción es verdad hoy en día. Punto. Mire, Luis, pero es que aquí tenemos datos y hay evidencia de que eso que se percibe no es cierto. Ya no importa. Cuando una idea se acentuó en el inconsciente colectivo de las personas, en los públicos, esa idea se vuelve realidad, con o sin pruebas, sea verdad o sea mentira. Vamos a dar un ejemplo muy puntual y lo digo con mucho respeto, independientemente del análisis político, lo que le está pasando al Poder Judicial en Costa Rica, ¿verdad? Durante muchísimos años, a lo mejor no trabajaron fuertemente en el tema reputacional y hoy en día cualquier cosa que se diga, sea verdad o sea mentira, apoya la tesis de que todo está mal. Eso es lo que pasa cuando no trabajamos el riesgo reputacional, que la percepción se vuelve una realidad, termina imponiéndose como verdad y luego las pruebas no importan, porque hay una idea que ya se instauró. Cambiar eso es complicado. ¿Cuál es la forma de abordarlo? Adelantarse. Otra cosa que está sucediendo hoy en día en temas de riesgos es que el Foro Económico Mundial, en este informe que actualiza todos los años en Davos, en Suiza, de riesgos para los negocios, nos está diciendo que el riesgo económico, que es el riesgo que podríamos ver en estas tablas en azul, no es el más relevante. Ojo, sigue siendo muy importante, por supuesto que sí. Las empresas tienen riesgos económicos todo el tiempo. El punto es que en los próximos 2 años o en los próximos 10 años, este análisis no ve materializándose de forma tan fácil el tema económico y más bien ve materializándose temas geoeconómicos, desinformación, volvemos al tema de la percepción, temas sociales y temas ambientales. Y en los próximos 10 años, quienes privarán como riesgo serán los temas ambientales. Entonces, aquí la pregunta del millón es, ¿cómo estamos abordando la manera en que analizamos el riesgo para nuestras organizaciones? Y por otro lado, Edelman, que es un instituto que hace una investigación anual que se llama el Barómetro de Confianza, en donde define a nivel mundial en quiénes y cómo estamos confiando, viene dictando desde hace varios años que estamos pasando de sociedades polarizadas a sociedades que se están quejando cada vez más de lo que pasa y el último año, este 2026, ha dicho que estamos volviéndonos islas. Es decir, solo me junto con aquellas personas que piensan parecido a mí. Y los que no piensan como yo probablemente están equivocados. Esto no se puede generalizar, pero sigue siendo una realidad del contexto en el que hoy vivimos. Y ni qué decir de los temas ambientales. Esto que estamos viendo es una investigación que viene haciéndose desde hace muchos años en donde se han definido 9 límites planetarios. Es decir, cuando hablamos de límites planetarios es si transgredimos esos límites, si nos pasamos, el bienestar, el buen vivir se va a volver más complicado de lo que ya está. Y lamentablemente ya hemos traspasado 7 de los 9 límites planetarios, entre ellos el cambio climático, el uso del suelo, el agua, la biosfera, etc. ¿Qué pasa cuando un contexto como en el que vivimos y una realidad medioambiental como la que tenemos empieza a afectar a los negocios? Bueno, pasa esto que nos muestra también Edelman. Las personas están empezando, en un 42% de esta investigación, a generar conflictos en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque no quieren jefes que no compartan sus valores y tal vez no son tan productivos como con equipos donde podrían alinearse de una mejor forma. Y también nos estamos volviendo más nacionalistas con respecto a lo que compramos y a dónde adquirimos materias primas. Esto, sin duda alguna,
es un riesgo, pero también es una oportunidad para las empresas, porque esta investigación también dice que la institución en la que más confían las personas son las empresas privadas. Y este estudio de Edelman también nos dice que cuando estas situaciones se están dando, la empresa privada tiene una oportunidad enorme para empezar a generar equipos que, a pesar de que piensen diferente, puedan sacar adelante los objetivos y cambiar esta realidad. Y para terminar esta primera parte del contexto en el que estamos, le preguntaron a las nuevas generaciones en este estudio si el mundo va a estar mejor o peor, y el 32% dijo que solamente dijo que iba a estar mejor un 32%. O sea, hay una gran cantidad de personas en el mundo que está viendo de forma negativa el futuro. Y esto no lo digo para que entremos en crisis, todo lo contrario. Lo que tenemos que tener claro a nivel de riesgos hoy en día es que vivimos en un sistema haciendo negocios. Sistema que nos está definido por un Estado, nos guste o no, un contrato social, la manera en que nos relacionamos, instituciones públicas y privadas, empresas y comunidades. Si ese sistema se desequilibra, perdemos la capacidad de generar oportunidades. Y cuando no hay oportunidades, cuesta más que el sistema funcione bien. Y empiezan los grandes problemas, no solamente para las personas, sino también para las empresas. Eso también nos lleva al talento. Otro de las grandes realidades hoy en día y el riesgo es la capacidad que tienen las empresas para atraer talento. Y vean que el talento se está empezando a perder por cosas como la falta de flexibilidad, la falta de salarios emocionales que le permitan a las personas tener un mejor bienestar, un mejor equilibrio, vida-trabajo. Y otro aspecto fundamental, y esto no lo dice Nielsen en una investigación de este año a nivel de consumidores, es que el consumidor, nosotros estamos cada vez más confiando en marcas que nos demuestren que son confiables, que me digan que hacen mucho más que solamente el producto o el servicio que me venden, que me digan qué es lo que está detrás de lo que hacen y cómo lo hacen. En un 95% la gente está comprando por confianza. Y a nivel de riesgo, otra situación que se está dando es lo que nos demuestra esta señora. I think we have to think of the people. And I have huge trust and affection for the American people. And I know that at the end of the day, the deeply rooted values will prevail. That is my hope, and that is my very, very strong belief. Added to which, and that is something that applies to all of us, we have to be careful about the distribution of wealth, and we have to be careful about the disparity that is getting deeper and bigger. If we don't pay attention to that, we are heading for real trouble. Si no le ponemos atención a los temas que tienen que ver con desigualdad y desequilibrio, dice esta señora en el Foro Económico Mundial, vamos a tener problemas mayores. Es decir, no se trata de que las empresas se vuelvan ONGs. Se trata de entender que hay riesgos que están llegando a límites que tarde o temprano podrían afectarnos y que tal vez no estamos abordando de la mejor forma. Y finalmente, en este contexto, la regulación. Esto está pasando en España. En abril de este año empezó a regir una norma que castiga el desperdicio alimentario si no se cumple con la regulación y se podría llegar a pagar hasta $500,000 en multas. Y también el tema del plástico y todo lo que está sucediendo alrededor de los empaques ya empieza también a subir la barra, sobre todo en el caso de estos tipos de empaques que estamos viendo, ya con regulación. Si nos venimos a Costa Rica, ya hay regulación ambiental, ya hay regulación financiera, ya hoy se está hablando, hoy sale una noticia hablando de que las NIF serán obligatorias para grandes contribuyentes de Hacienda del año entrante, y ni qué decir de las NIF de sostenibilidad que estarán en el 2028 también. Es decir, la barra para regular o tratar de equilibrar lo que está sucediendo se hace cada vez más compleja y más alta. Y KPMG en este análisis de ambiente de los negocios para Centroamérica-Caribe del último año nos destaca una serie de elementos, pero quiero enfocarme en estos que están aquí, en la gestión de riesgos.
¿verdad? Eh, y los riesgos no tradicionales, como los ambientales, sociales y de gobernanza. Un 36% de los encuestados dice que tiene un limitado o está abarcando solo algunos temas ASG. Y si vimos la parte contextual en donde desarrollamos los negocios, este tipo de abordaje de riesgos, estos puntos ciegos, como les llamo yo, podrían darnos dolores de cabeza si no los abordamos de la mejor forma posible. Y porque a veces me dicen, bueno, Luis, pero esos son datos de Europa o de Estados Unidos. Bueno, esta es una investigación en Centroamérica. La entrevista Estrategia y Negocios, junto con la firma de comunicación estratégica Pisolante y Asociados y Datus Group, que es una firma investigadora de mercados en Venezuela, hacen ese estudio ya desde hace 3 años. La confianza, en quienes confían los centroamericanos. Y vean qué interesante en este ambiente de negocios. Aquí están los líderes y aquí están las empresas. Las empresas privadas son en las que más confía el público informado. Pero vean qué triste. Cuando le preguntan, ¿y cuál es la segunda institución en la que usted más confía? La mayoría dice en ninguna. Esto es una pequeña bomba de tiempo. Cuando tanto peso, tanta percepción de la confianza está sobre las empresas. ¿Por qué? Porque le pone una responsabilidad muy grandota. Nadie es perfecto y nos podemos equivocar. Y las empresas también se equivocan. Tener tanta atención sobre la confianza, porque yo creo que las empresas podrían generar un impacto positivo, se vuelve también un riesgo que hay que abordarlo de la mejor forma. Y como decía esta noticia hace algunas semanas, no va a mejorar, se va a poner peor desde el punto de vista climático reputacional. No estoy diciendo aquí ave de mal agüero para nada, mi intención no es ser negativo, es absolutamente alertar de lo que está pasando y qué tenemos que hacer. Y bueno, si esto podría ponerse más complicado, ¿cómo le damos, y esta es la segunda parte, continuidad al negocio ante este eh, ambiente y ante esta cantidad de riesgos que, si bien es cierto, no se están materializando ya, podrían hacerlo? Primero que todo, para la continuidad del negocio, hay que sacar en las organizaciones el tiempo y las personas, los recursos, para dedicarse a la inteligencia contextual. ¿Y qué es la inteligencia contextual? Es la capacidad de definir procesos que nos generen alertas tempranas. En mi equipo de estrategia, en mi equipo de riesgo, en mi equipo, llámale como quieran, debe haber en las organizaciones personas que estén analizando lo social, lo económico, lo ambiental, lo político, lo geopolítico, el mundo y lo que podría afectar a nuestro país y luego cómo le afectaría a la empresa, para poder adelantarnos a estas situaciones que podrían materializarse. Dos, estar constantemente notificando a los equipos que podrían prever que ese riesgo se pueda materializar y afectar la continuidad del negocio. Tres, no dejar la situación ahí, señalarla, hay que darle seguimiento hasta que el riesgo tal vez disminuya o lo podamos tener más administrado. Registrar esas alertas tempranas para tener, por decirlo así, un inventario de lo que podría estarnos afectando y cómo lo hemos abordado. Recuerden que lo que no se comunica no existe y lo que no se escribe tampoco en una organización. Ah, que tenemos un código de ética muy bonito. ¿Dónde está? ¿Cada cuánto lo comunican? ¿Quién lo ve? Esto es muy importante. Y algo fundamental, obsesionarse por el entrenamiento de las relaciones con los públicos de interés. Y esto me lo dicen muchos clientes. Luis, pero yo tengo 50 años de hacer las cosas así y no me ha pasado nada. Entonces usted va a esperar que le pase algo para reaccionar. Dice Marina Silva, la exministra de Ambiente de Brasil, una frase muy bonita. El costo del reparo es mayor que el costo del cuidado. Entonces, si antes estábamos muy claros de la necesidad de analizar los riesgos, hoy es todavía más relevante. Y esto lo dice un profesor de Harvard, Tarun Khanna, de que debemos tener suficiente humildad para conocer los límites de nuestra propia pericia y no asumir que el conocimiento técnico es lo más importante para hacer que algo funcione. Cuando hablamos de conocer los límites nos previenen, los límites nos avisan, nos permiten ser prudentes. Bueno,
Queremos tener continuidad de negocio, hay que empezar a pensar en la administración y en el manejo de los riesgos que tal vez tradicionalmente no hemos optado o no hemos tratado. ¿Qué más para continuar, para tener continuidad de negocio? Trabajar con el propósito. ¿Quién soy como compañía? ¿Qué hago? Si la respuesta es yo hago dinero y nada más, preocúpese, porque hoy en día necesitamos algo más de parte de las empresas. Los públicos están exigiendo mucho más que simplemente el hecho de la naturaleza por la cual surgió. ¿Cuál es su propósito final? En otras palabras, ¿cuál es el alma de la empresa? ¿Qué necesidad resuelve? ¿Qué objetivo logra? ¿Hacia dónde va? ¿Y cómo puede ser parte de quienes resuelven las situaciones que hoy nos aquejan y no más bien parte del problema? Como lo decía ahora, cuide sus relaciones. ¿Dónde está su empresa? ¿Con quién convive? ¿Cómo andan sus colaboradores? A veces las organizaciones no entienden, sobre todo aquellas que dicen, nosotros tenemos un bajo perfil y casi no nos gusta hablar en público. Sí, no se preocupe porque 100, 200 o 300 o 1000 personas que trabajan con usted ya hablan en público y nadie les pone un límite. Hoy en día, si usted no toma el control de la narrativa de su empresa, alguien más lo va a hacer por usted. Y podría establecer una percepción que no sea correcta, pero que se puede convertir en verdad. Y cuidar las relaciones es con quién hago negocios, quiénes son mis proveedores, cuáles son mis vecinos, cómo andan mis colaboradores, mis relaciones con gobierno, mis relaciones con el gobierno local, mis relaciones con las cámaras, con los gremios, cómo estoy cuidando mis relaciones. Porque dice este estudio de White Rabbit, una agencia de investigación de este 2026 en Costa Rica, que lo que se ha perdido entre las marcas y los consumidores son las relaciones. Y por algo interesantísimo que sucedió en la pandemia. En la pandemia, las personas estaban buscando cómo estirar el dinero y las marcas estaban buscando cómo vender más. Y ese tipo de situaciones hizo que la confianza empezara a resquebrajarse un poco y las relaciones se perdieron, ¿verdad? Lo pongo como ejemplo. Esas que, como parte de las situaciones para salir de la crisis y con toda la razón, empezaron a vender en el mismo precio lo que antes vendían por 1 litro, ahora por el mismo precio lo venden en 946 milímetros. Mililitros. Es menos cantidad por el mismo precio. Entonces empezó a haber ahí una especie de relación de no me engañe, no me juegue mal. Y esto se ha perdido. Bueno, ¿cómo rescatamos las relaciones? Porque dicen que en Costa Rica 7 de cada 10 consumidores declaran estar dispuestos a pagar extra por una marca con la que sientan conexión. Cuidar el riesgo de desconectarse con los consumidores, más allá de los precios, podría afectar la continuidad de negocio. Vivimos en un mundo que cada vez está más regulado y abordar estos riesgos que tal vez que están en el punto ciego, nos permiten adelantarnos a la regulación, a estar listos. La velocidad con la que va la regulación nos puede afectar muchísimo el gasto en las empresas. No hay nada más caro para una empresa que le digan que en 3 meses tiene que cumplir una ley para la cual no está preparada. Tiene que invertir, tiene que definir más recursos, contratar personal, etc. Adelantarse a la regulación se convierte en algo fundamental para que cuando llegue, si es que llega, estemos preparados. Ser transparentes y comunicar lo que estamos haciendo. La era del perfil bajo murió. Perfil bajo hoy quiere decir que me estarás escondiendo. ¿Qué es lo que no querés decir? Cuidar los aspectos que tienen que ver con cómo habla la marca es fundamental. Claro que las marcas pueden tener temas confidenciales, por supuesto que sí, pero diga que eso es confidencial. Tenemos que tener una adecuada narrativa para que cierto tipo de riesgos, sobre todo reputacionales y de mercado, no se vayan a materializar. Y entender que la adecuación de la venta cambió. Hoy no solamente importa el precio, la calidad, la entrega a tiempo, el servicio. Hoy en día dentro de esa ecuación se ha metido el tema de la reputación, el tema de la confianza, el tema de las relaciones, el tema de los aspectos intangibles. ¿Cómo los estoy abordando? ¿Cómo me preparo y cómo los gestiono? Para que esa venta se dé. Porque al final de cuentas todo esto de lo que les estoy hablando tiene que hacerle sentido al negocio, por supuesto. Y tiene que ayudarme a vender.
y tiene que ayudarme a tener mejores relaciones para que la venta se dé. Eso lo que nos quiere decir es que si esta ecuación cambió, tengo que integrar esos indicadores dentro de mi proceso de ventas para que funcione. Y lo más importante, no se trata de que yo abordo todos estos temas o todos estos riesgos no tradicionales por un lado y hago negocio por otro. Cada vez más se hace necesario integrar todo esto en los KPIs de la organización. ¿Quién se va a hacer cargo de abordar un riesgo que podría materializarse? Cuando yo trabajaba en compañías, siempre me acuerdo que habían comités de riesgos, gestores de riesgos dentro de los departamentos, en contabilidad, en mercadeo, en finanzas, en operaciones, en logística. Había gestores que trabajaban al lado del área de riesgos para que, eh, primero, levantar la mano si se veía que había un riesgo o mitigar o tratar ese riesgo a tiempo para que no se materializara. Bueno, estos nuevos riesgos, ¿quién los va a abordar para que haya continuidad? ¿Será que es necesario meterlos dentro de la evaluación del desempeño para las personas y que esto quede dentro de nuestras metas crucialmente importantes, dentro de nuestro balance scorecard? Llámenle como quieran a la herramienta de evaluación de desempeño. ¿Dónde se ve reflejado esto? En la gestión organizacional. ¿Y qué indicadores de negocio me indican, valga la redundancia, que ese riesgo está siendo abordado debidamente en pro de la continuidad del negocio? Y todo esto tiene que hacerle sentido a la reputación. Tiene que ayudar a gestionar adecuadamente la reputación. La reputación no funciona cuando una situación de crisis se da y me veo perjudicado. La reputación es un proceso, es como una cuenta de ahorros, que si está gordota, cuando me sucede alguna crisis, yo saco de esa cuenta de ahorros y soy capaz de afrontar la crisis de tal manera que no me quedo sin fondos. Pero si no tengo nada en esa cuenta, me sale muy caro afrontar los temas reputacionales si no me he preparado para eso. El colchón reputacional es muy importante. Que no me ha pasado que no me ha pasado nada en los últimos años. Perfecto, qué dicha. Siga por ahí. Pero ¿cuánto tiempo más vas a vivir de esa cuenta de ahorros sin estarle echando un poquitito para que crezca? Porque se puede acabar. Y eso afectaría a la organización. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar del abordaje de todo esto a partir de herramientas de inteligencia artificial que nos permitan nuevamente estar abordando constantemente esos riesgos, estar analizando datos, volverse obsesivos en temas de inteligencia contextual, adelantarse a las situaciones para poder abordarlas de la mejor forma. Que a veces se nos puede ir una, que a veces va a haber crisis, que a veces va a haber problemas, claro que sí. Pero con esta estructura de debida diligencia desde el punto de vista de riesgos en pro de la continuidad del negocio, vamos a tener organizaciones más saludables que tienen muchísimo más análisis, profundidad y están mejor preparadas para un contexto que cambió, una realidad que cambió. Y uno de esos aspectos que tiene que ver con este adelantarse es la estrategia de sostenibilidad, de la cual vamos a hablar en octubre cuando tenga una nueva participación. Ese era mi mensaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Súper interesante. Y creo que nos dejaste con tarea, ¿verdad? De hacer esos análisis y de Sí. dar esas alertas tempranas. Así que, pues, todo el mundo manos a la obra. Es un tema crucial, definitivamente. Muchísimas Gracias a gracias, ustedes por la oportunidad. Buen día. amable. Seguimos con la tercera sesión y tenemos la participación del licenciado Alberto Bogantes, que es el Senior Associate de BLP. Eh, Alberto, bienvenido. Nos vas a contar sobre temas claves de responsabilidad civil. Sé que muchos están acá porque es un tema que les interesa montones, clave también para nuestro día a día como asesores. Así que bienvenido, adelante. Muchísimas gracias, Gloriana, y un saludo a todos. Es un placer. Permítame para compartir la presentación. Me disculpan, pero como buen abogado, el tema de tecnología no es lo mismo, no es lo mío, entonces permítame para ver cómo hacemos acá. A ver.
Lo viste abajo en share. en share, pero sí, pero me parece que no me da Después, acceso. después elegís la pantalla. Aquí, vamos a ver, aquí ahora sí. Me dice que tengo que salir para poder proyectarla. Si no, déjame ver, no sé si la tenemos, Mari, para proyectársela a nosotros. No. Sí, ya lo estoy O si poniendo. no, buenísimo, perfecto. Entonces, más bien, Alberto, nos decís si te la vamos pasando. Sí, por favor, ahí yo les voy diciendo cuando transicionamos la... Perfecto, súper. Transicionamos. Ustedes me dicen, perfecto, sería. Eso es. Bueno, muchísimo gusto. Ese tema de responsabilidad civil es sumamente amplio y realmente 30 minutos no es suficiente para hablar de todos los temas y las experiencias que nosotros hemos tenido, tanto asesorando asegurados como a compañías de seguros. Pero siempre, para efectos de la perspectiva de un intermediario, tenemos que comenzar con una pregunta sencilla y es, ¿qué compra realmente un cliente cuando contrata un seguro o adquiere una cobertura de responsabilidad civil? ¿Verdad? Y la respuesta no es solamente un límite. Ahí creo que se pasó, todavía no llegamos ahí, pero eso, nos quedamos ahí. Muchas gracias. Entonces, la respuesta es que no solamente compra un límite, ya sean dólares o en colones, sino que compra protección patrimonial, compra dirección jurídica y específicamente, ya sea directamente del lado de la aseguradora o en el caso de los intermediarios, compra un método de respuesta, ¿verdad? Cuando un tercero exige alguna reparación por algún daño creado. Entonces, el problema es que el riesgo de responsabilidad civil a veces suele ser invisible cuando la operación funciona bien, ¿verdad? Pero cuando aparece un consumidor ya lesionado, cuando hay un producto que causa un daño, cuando un profesional comete un error o un vehículo, ya sea cualquiera de nosotros, se ve involucrado en un accidente de tránsito. De ahí empieza a configurarse, empieza a darle forma al seguro de responsabilidad civil. Entonces ya no basta con decir que existe una póliza, sino que desde el punto de vista del intermediario, en asesoría al nuestro cliente hay que demostrar, bueno, el orden fáctico de qué fue lo que generó el hecho dañoso, que el siniestro ocurre dentro de un periodo de cobertura o dentro de un periodo de vigencia, perdón, bajo una cobertura. Bueno, qué evidencia yo puedo ayudar y instruir a mi cliente para recopilar y poder presentar un reclamo robusto a la compañía de seguros. Y por supuesto, que yo pueda guiar también al cliente a notificar esos reclamos de responsabilidad civil, que ya lo veremos más adelante, que es sumamente importante, por los canales y dentro de los plazos, digamos, aplicables. Entonces, durante esta sesión, lo que vamos a hacer es a recorrer el problema de la perspectiva directamente del intermediario, ¿verdad? Entonces, reitero, a pesar de que estoy aquí con un poco sombrero de abogado, la idea no es convertirnos en jueces, ¿verdad? Ni tampoco poder prometerle cobertura sí o sí a nuestros clientes, pero sí tener ciertas habilidades para formular mejores preguntas al momento de suscribir el riesgo y poder colocar el producto, documentar bien esa recomendación, ¿verdad? Reconocer, bueno, qué pólizas realmente pueden intervenir para mi cliente y cuáles no. Cuál va a ser mi protocolo de respuesta cada vez que hay un siniestro de responsabilidad civil con mi cliente. Entonces, la idea es poder acompañarlos en esta sesión con buenas ideas prácticas de entendimiento de responsabilidad civil, pero también en la buena colocación de las pólizas, ¿verdad? Que como decimos, no solo se demuestran o no solo son exitosas cuando vendemos una póliza de responsabilidad civil con una suma asegurada muy elevada, sino realmente es cuando llega el siniestro. Entonces, en la próxima filmina, la idea es poder reducir, ¿verdad?, este trabajo del intermediario en 3 decisiones. Esas 3 decisiones son atribución, cobertura y respuesta, ¿verdad? Reitero, es un tema muy amplio, pero voy a tratar de hacerlo lo más consolidado posible. Lo primero es atribución, ¿verdad? Y la pregunta que siempre que nos llegue un reclamo de responsabilidad civil notificado por un asegurado es, bueno, ¿por qué podría estar obligado el cliente a reparar el daño? ¿Verdad? Y aquí, ¿qué importa? Aquí importan 3 detalles muy importantes. Importa primero el hecho como tal, bueno, ¿qué fue lo que pasó? 2, el daño, bueno, ahora qué daño lo que el tercero, que llamémosle tercero ya sea el consumidor, a la contraparte que está presentando el reclamo, y el tema del nexo causal que existe entre el daño y el hecho, ¿verdad? Que haya una relación lógica. Y a partir de ahí, entonces, después de esta presentación, espero que ustedes tengan una guía, bueno, cuál régimen de responsabilidad civil va a aplicar y cuál no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es igual un incumplimiento contractual que puede generar responsabilidad civil, no es igual cuando hay una negligencia directamente del asegurado o a un personal, digamos, a cargo de la compañía. No es igual cuando hay una relación de consumo y no es igual cuando hay una responsabilidad civil
creada por ley, que ya lo vamos a ver. Entonces, esta es la parte de atribución. La segunda es la cobertura, ¿verdad? ¿Qué contrato de seguro resulta aplicable? Hay una extensión, hay una combinación de pólizas que puedan responder, ¿verdad? No basta solamente con leer la etiqueta del producto, debemos revisar, bueno, qué actividad se declaró en su momento para que no esté excluida, quiénes son los asegurados, hay asegurados adicionales, estamos dentro del periodo de cobertura porque puede haber alguna migración de alguna póliza que nosotros hayamos llevado a una aseguradora. Y entonces hay que estar con claridad, bueno, a cuál aseguradora le vamos a presentar el reclamo, revisar muy bien definiciones, exclusiones, deducibles, ¿verdad? Y muchas veces también revisar incluso cuando hay pólizas que operan en exceso, ¿verdad? O operan en la totalidad. Y el tercer paso, que es importante que el intermediario participe, es en la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe ocurrir desde que el cliente conoce el hecho o recibe el reclamo de parte del tercero que quiere, digamos, endilgarle responsabilidad? Entonces, ¿cómo asesoro yo a este cliente? Pues en esta etapa, el valor agregado del intermediario, ¿verdad? Que está en darle asesoría completa, no solo basta con decirle, bueno, lo voy a poner en contacto con la aseguradora, es acompañarlo, ¿verdad? Porque recordemos, y esto es sumamente importante como intermediario, es que la ley 8653, que es la ley reguladora del mercado de seguros, cuando conceptualiza qué es intermediación de seguros, lo hace demasiado amplia, ¿verdad? Y prácticamente es como el mejor amigo del asegurado, porque dice que tiene que comprende todo lo que es desde la promoción, celebración, renovación, modificación, ejecución de trámites, reclamos, que es muy importante, y asesoramiento. Y solamente la palabra asesoramiento abarca prácticamente toda la vida del asegurado, desde la suscripción de la póliza hasta que presenta un reclamo de responsabilidad civil. Entonces, ojo, eso no significa que el intermediario vaya a sustituir al asegurador, ¿verdad? ¿Por qué? O al ajustador o al abogado eventualmente, que lo vamos a hacer más adelante, cuando hay una defensa civil en casos de responsabilidad civil. Pero sí tiene que obviamente crear ese puente confiable y tener un protocolo muy robusto para efectos de poder explicarle a su cliente cómo presentarle a la aseguradora un reclamo, porque la póliza, ¿verdad? Que a veces parece adecuadamente colocada, no presenta la respuesta esperada, ¿verdad? Entonces, asumo que les ha pasado que llegan a presentar el reclamo a aseguradora de una póliza de responsabilidad civil que ustedes consideran que colocaron bien, y cuando se da el siniestro se dan cuenta que hay una serie de exclusiones o de eventos que no tenían previsto, y de ahí la importancia de poder tener un protocolo robusto. Entonces, esto es lo que quiero primero analizar, el tema de la atribución, ¿verdad? Que es la parte legal, que es lo que vamos a ver en la siguiente filmina, que es cómo vamos a distinguir los regímenes de responsabilidad civil, ¿verdad? Y aquí es muy importante. En Costa Rica hay regímenes de responsabilidad civil que son un poco más especializados, pero son las 4 grandes áreas, ¿verdad? Y vamos a empezar con la subjetiva, que es prácticamente la responsabilidad civil subjetiva encuentra todo su sustento normativo en el artículo 1045 del Código Civil. ¿Qué nos dice ese artículo 1045 del Código Civil? Que es la regla básica de la responsabilidad civil subjetiva. Bueno, que aquella persona que por dolo, falta, negligencia, imprudencia le causa un daño a otra persona, debe reparar el daño junto con los perjuicios, ¿verdad? Entonces, este escenario debemos analizarlo junto al cliente, ¿verdad? De, bueno, qué conducta era exigible, cómo se actuó para ver si hubo algún grado de negligencia o de imprudencia, ¿verdad? Y si dicha omisión o dicha actuación negligente genuinamente le causó un daño a un tercero, ¿verdad? Y eso es de vital importancia, y ustedes como intermediarios tienen que entenderlo, porque muchas pólizas no cubren responsabilidad civil subjetiva. ¿Por qué? Porque puede que exista la existencia de dolo, ¿verdad? Y recordemos que por ley las aseguradoras no cubren aquellos siniestros que sean provocados por el mismo asegurado, ¿verdad? O hay alguna intencionalidad de provocar el daño. Entonces, se nos pueden presentar escenarios en los cuales la expectativa del cliente sea, mire, bueno, para eso toma póliza de responsabilidad civil, resulta que un empleado atacó, digamos, a un cliente, etcétera. Puede ser, ¿verdad?, que sí tenga cobertura, pero también puede ser que no. Entonces es muy importante comprender cuando estamos ante responsabilidad civil subjetiva. En el caso de la responsabilidad civil objetiva, que es la que vemos en el lado derecho, la discusión sobre si hubo culpa, si hubo negligencia, aquí pierde un poco la centralidad. Aquí no nos interesa. ¿Por qué? Porque esta responsabilidad se atribuye por la creación de un riesgo o por la creación de un daño a raíz de una relación de consumo. ¿Dónde encontramos sustento? ¿Verdad? En la ley 74-72, que es la ley de consumidor. Y hay un artículo 35 que para los abogados es un dolor de cabeza, especialmente cuando representamos al comerciante o al proveedor, porque ¿qué es lo que nos dice esta norma? Bueno, que ya sea el productor de un producto específico, ya sea un proveedor de servicios
o un proveedor también de productos y un comerciante van a responder concurrentemente e independientemente de la existencia de culpa si el consumidor resulta dañado, ya sea por el servicio, ya sea por el producto o ya sea por una información que fue insuficiente. Si a raíz de su servicio, de su producto o de esa información insuficiente, yo como consumidor resulté perjudicado, aquí no me interesa si usted lo hizo con intención o no. Usted debe reparar el daño. ¿Cómo hacemos para liberarnos de responsabilidad? Bueno, cuando la culpa es prácticamente del consumidor, que es lo que llamamos culpa de la víctima. Entonces, eso es importante que el intermediario lo conozca porque más bien la gran mayoría de pólizas sí cubren responsabilidad civil objetiva, especialmente las empresas que venden servicios o venden productos. Entonces, para el intermediario, esto amplía un poco la pregunta, ¿verdad? Entonces, no basta con saber si el cliente fue cuidadoso, si no hubo negligencia, sino que hay que entrar un poco más y entender, bueno, era un consumidor, no era un consumidor, qué producto se ofreció, cómo se dieron los hechos para poder guiarlo de mejor manera. Las últimas dos responsabilidades, que podríamos decir que son las dos caras de una moneda, es responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. La contractual, como su nombre lo dice, nace del incumplimiento de una obligación previamente pactada, ¿verdad? Yo suscribí un contrato con ustedes, yo como parte tenía ciertas obligaciones, lo incumplí y eso me genera mi responsabilidad civil contractual. Mientras que la extracontractual, que posiblemente es la que más vemos en el mercado, surge sin que exista necesariamente un vínculo entre dos partes, ¿verdad? Entonces, es muy interesante esta responsabilidad civil contractual y extracontractual porque con un mismo siniestro pueden concurrir ambas y solamente una va a tener cobertura, ¿verdad? Pensemos en una construcción, en una obra, ¿verdad? Entonces, puede existir la posibilidad de que yo, como asegurado, asumí ciertas obligaciones contractuales con la contraparte, ¿verdad? Y por X circunstancias, pensemos el propietario del predio con la empresa constructora y hubo un incumplimiento, ¿verdad? Porque hubo algún tipo de negligencia, algún manejo de las maquinarias. Pero simultáneamente resulta ser que cuando se provocó el daño y que provocó un incumplimiento contractual, afecté al vecino de mi propiedad. Y eso sería una responsabilidad extracontractual, ¿verdad? Porque yo no tengo ningún vínculo contractual con el vecino. Entonces, un mismo hecho puede generar ambas responsabilidades y solamente una tenga cobertura, ¿verdad? Que ojo, posiblemente ustedes en su experiencia han visto que la mayoría de pólizas de responsabilidad civil son extracontractuales, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no exista en el mercado de responsabilidad civil, seguros de responsabilidad civil contractual. La ley 8956, que es la ley reguladora del contrato de seguro, en su artículo 83 permite asegurar tanto la responsabilidad contractual como extracontractual, ¿verdad? Pero incluso eso no significa que todas las obligaciones contractuales asumidas van a ser objeto de cobertura, ¿verdad? Entonces, muchas veces las pólizas suelen excluir o limitar cierto tipo de responsabilidades contractuales que es importantísimo que ustedes comprendan para que el cliente, previo a suscribirla, sepa de que, bueno, hay cosas que la aseguradora no le va a cubrir, ¿verdad? Y que no tenga una expectativa de derecho que nunca se va a dar. Entonces, para efectos del intermediario tiene que ser quirúrgico, esa es la palabra, sobre todo en la responsabilidad civil contractual, ¿verdad? Para poder colocar un producto que sea idóneo, ¿verdad? Y como decimos nosotros, que no sea una póliza que nunca se va a poder aplicar. Ahora bien, en la siguiente filmina, ¿verdad? Aunque a veces uno como intermediario dice, bueno, el evento parece que está cubierto, ¿verdad? No basta con solamente pensar leerlos, escuchar los hechos, ¿verdad? O la narración del asegurado, del cliente, para decir, bueno, ya estamos listos, ya con esto ya la aseguradora va a admitir el reclamo, ¿verdad? No basta solamente con alegar el daño, hay que demostrar dos cosas y por obligación legal, que es las circunstancias que rodean que constituye siniestro y la cuantía del reclamo. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque aquí esto encuentra sustento en el artículo 43 de la ley reguladora del contrato de seguro. Y aquí la ley un poco, digamos, le endosa la carga de la prueba a sus clientes, ¿verdad? De tener que demostrar. Entonces, ¿qué nos dice ese artículo 43? De que el asegurado, el tomador, debe demostrar tanto la ocurrencia del evento como la cuantía, ¿verdad? No solo demostrarlo, sino también participar de todas las diligencias que la empresa aseguradora solicite para efectos de poder demostrar dicha ocurrencia del evento, pero tiene una gravedad, que es que si no lo logra demostrar, ya sea la ocurrencia del evento o la cuantía, la empresa aseguradora puede liberarse de la responsabilidad de indemnizar.
Entonces, esto es muy serio, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de un caso en el cual ustedes tienen que comunicarle a su cliente de que no va a tener cobertura y la aseguradora no le va a pagar. Entonces, si lo vemos a nivel probatorio, cuando hablamos de la parte de ocurrencia del evento, aquí ¿qué buscamos? Bueno, para efectos de cuando hablamos de responsabilidad contractual o cualquier otro elemento, bueno, por favor, busquemos contratos, busquemos comunicaciones que usted va a tener con el consumidor, fotografías, videos, cámaras de seguridad, bitácoras que a veces parece que no es importante, pero son importantísimos porque vea constando, digamos, el evento tal cual pasó en un periodo de tiempo si no contamos con videos o fotografías, dictámenes médicos, testigos, ¿verdad? Que eventualmente nos puedan llegar a dar una prueba un poco más robusta de cara al ente asegurador. Y por otro lado, la cuantía. ¿Cuáles son las pruebas? Bueno, hablamos de facturas, de avalúos, peritajes, avalúos que pueden ser realizados por la aseguradora o pueden ser aportados por su cliente, ¿verdad? Históricos contables, cálculos actuariales. Es un poco cómo funciona, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos demostrado la ocurrencia del evento y le aportamos a la compañía de seguros la cuantía, tenemos que diferenciar qué resultaría indemnizable de cara al tercero, porque recordemos, estamos hablando de un seguro de responsabilidad civil. Y no es que el tercero viene y pide $1 millón y entonces la aseguradora, como el límite es $1 millón, entonces debe pagarlo. Así no funciona, ¿verdad? Hay que tener muy claro de cuáles son los tipos de daños que pueden ocurrir, ¿verdad? Desde lesiones o daños materiales como tal y entender la diferencia. Entonces, en el caso de los daños materiales, aquí esto es muy sencillo, ¿verdad? Me choca un carro, me dañaron el bumper y me tiene que reparar el bumper, ¿verdad? Aquí no hay mayor matemática, pero claro está de que no es que yo le pongo el valor al bumper, tiene que aportarme las facturas, tiene que aportarme el avalúo. Tema del lucro cesante, que posiblemente ustedes los han visto en reclamos o en demandas que han presentado terceros en contra de sus clientes. Bueno, el lucro cesante en el concepto más básico es lo que dejó de percibir esa persona a raíz del accidente o a raíz del siniestro que le causó el daño, ¿verdad? Entonces no basta solamente con poner un monto, sino también que se debe mostrar contablemente. Bueno, usted, tercero, que tiene que, digamos, dejó de percibir, ¿verdad? Y no es que usted me puede pedir lo que quiera, sino que tiene que demostrar. El tema del daño moral. El tema del daño moral es súper interesante porque hay muchas pólizas que sí los cubren, pero también hay otras que no. Y eso siempre es un tema importante porque el daño moral suele ser a veces el monto que el tercero pone, posiblemente es más elevado, y que a nivel judicial el juez literalmente, si hoy se levantó un poco más empático, pone 10 millones de colones, y si no se levanta empático, pone 5. ¿Por qué? Porque el daño moral no está bajo un baremo en Costa Rica que se pueda cuantificar. Literalmente queda a discreción del juez. Lo que el juez considera es lo que va a otorgar. Entonces, pensemos en un escenario, una póliza tal vez de responsabilidad civil extracontractual que sí cubra daño moral. Siempre hay un tema detrás de la cuantificación de cuánto se le va a reconocer al asegurado. En la práctica lo que se hace es estudiar sentencias y jurisprudencia para poder llegar a un rango de cuánto actualmente lo que los jueces están otorgando para ciertos eventos. Que lo reitero, no es matemático, pero es una referencia. Y el tema de las incapacidades, que es algo que posiblemente ustedes han visto, recuerden que hay dos tipos de incapacidades para efectos de las indemnizaciones en reclamo de responsabilidad civil. La incapacidad temporal, que son los días en que esa persona tuvo que incapacitarse para no poder trabajar, que se traducen en días, semanas, meses o hasta años, y después está la incapacidad permanente, por lo general es un porcentaje, y que representa la capacidad orgánica funcional de esa persona que resultó afectada, ya sea porque se cayó, ya sea porque hubo un accidente, y que va a haber un porcentaje que ya no va a ser igual, ¿verdad? Cualquiera de los dos tipos de incapacidades, reitero, se demuestra con prueba pericial. En el caso de la incapacidad permanente, que por lo general es un rubro que se discute mucho, para efectos de determinarlo tiene que ser una medicatura forense o un médico legal que venga a decir, bueno, yo le hice una revisión, esta persona tiene un 5% de incapacidad permanente. Para efectos de la cuantificación de cuánto es ese 5% de incapacidad permanente, lo importante aquí es entender de que eso lo hace un perito matemático actuarial que con base en la edad, en el trabajo, en una serie de variables, determina el monto. Entonces, la evidencia se pierde con el tiempo. Y aquí, en la siguiente filmina, viene algo que para mí es importantísimo que ustedes, como intermediarios, lo comprendan, que es el tema del aviso de siniestro, ¿verdad? Y aquí, digamos que podríamos decir que existen dos, a nivel de la ley reguladora del contrato de seguro, existen dos avisos de siniestro. Un aviso de siniestro general, que lo encontramos en el artículo 42 de la ley reguladora del contrato de seguro, que aplica para todas las pólizas, ¿verdad? Que es a partir de que yo, como asegurado, tengo conocimiento de que ocurrió un evento, la ley en el artículo 42 dice, yo tengo 7 días hábiles para comunicar a la compañía de seguro. ¿Y qué pasa si no se lo comunico? Bueno, nada más se atrasa el proceso de indemnización. Más tarde usted me lo comunique,
más tarde yo se lo voy a indemnizar porque tengo 30 días una vez aceptado el reclamo, pero no hay mayor sanción, ¿verdad? Pero ese no es el plazo que a mí me interesa que ustedes comprendan, porque a veces se puede llegar a confundir. El plazo que a mí me interesa que ustedes como intermediarios comprendan es el que está en el artículo 86 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguro. Es un artículo que está diseñado para dar un aviso de siniestro en coberturas o en pólizas de responsabilidad civil. ¿Y qué es lo más importante? La diferencia del aviso de siniestro general, en el aviso de siniestro para responsabilidad civil hay un plazo de caducidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que el asegurado se le notifica, ya sea el reclamo extrajudicial, pensemos en un correo electrónico de un cliente donde dice, vea, formalmente le presento un reclamo, o un requerimiento de pago por escrito, o ya sea el reclamo judicial, que es la presentación de la demanda, o la acción civil resolutoria, si hay un proceso penal por medio, cuentan con 5 días hábiles. ¿Qué pasa si yo no le notifico en esos 5 días hábiles a la empresa aseguradora? La aseguradora tiene derecho a declinarme el reclamo. Entonces, ojo, qué importante, ¿verdad? Porque posiblemente ustedes en su experiencia han tenido casos en los cuales tenemos un caso, viene un hotel y les dice a ustedes, vean, es que se cayó hoy un huésped y bueno, llegó emergencias médicas, etcétera. Entonces le informamos para que le comuniquen a la aseguradora. Perfecto, se le comunica a la aseguradora, ¿verdad? No hay un reclamo formal y eso le hemos llamado en la jerga, digamos, de seguros, el aviso preventivo de siniestro, para que sepan que esto pasó. Pero eso no es el aviso de siniestro para efectos de la cobertura de responsabilidad civil, porque no hay reclamo. Pero si esta persona que se cayó va a los tribunales y presenta una demanda, el asegurado a partir de que lo notifica tiene 5 días hábiles para notificar. Entonces es muy importante porque puede ser que ustedes sean intermediarios nombrados en la póliza y de otra manera la notificación de otra manera, digamos, les permite tener un protocolo robusto para notificar a la aseguradora. Pero si ustedes no son intermediarios nombrados, resulta ser que simplemente son intermediarios de confianza, una persona, digamos, de toda la vida que decimos nosotros, y les dicen, mira, para que sepas que me llegó esta demanda, no sé qué hacer, y pasan 5 días hábiles y se notifica a la aseguradora, lo pueden declinar. Entonces, eso es muy importante que ustedes entiendan esta diferencia de cara a asegurar los protocolos frente a su cliente de qué pasa cuando se les presenta un reclamo de responsabilidad civil. Entonces, en la siguiente filmada quiero entonces un poco como resumir, digamos, los pasos que un intermediario tiene que tener en su cabeza de manera muy general, ¿verdad? De qué no es negociable de cara a un reclamo de responsabilidad civil. Entonces, por un lado, tenemos notificar. Ok, yo ya entiendo que hay un plazo de caducidad de 5 días hábiles, que no se nos puede ir ese plazo de caducidad porque nos pueden declinar un evento. Entonces tengo que tener protocolos muy claros con mi cliente y de cara a la aseguradora con la cual voy a trabajar de cómo notificar el reclamo. Lo otro es preservar, ¿verdad? Voy a educar a mi cliente, voy a educar al asegurado de cómo preservar pruebas. Bueno, mira, ¿por qué no pones cámaras de seguridad? ¿Verdad? ¿Para qué? Porque esto va a facilitar mucho de ustedes de armar el expediente que le van a remitir a la aseguradora, ¿verdad? Y aquí hago un paréntesis muy grande, que ojo, no es que ustedes tienen que recopilar toda la prueba para ya proceder a notificar a la aseguradora, porque recuerden que hay un plazo. Ustedes perfectamente pueden notificar a la aseguradora y una notificada se interrumpe el plazo y ok, trabajemos en recabar la prueba con el cliente. Pero el tema de recabar la prueba con el cliente no solamente cuando ocurre el reclamo, es del momento en que ellos depositan la confianza en ustedes para buscarles un producto y que ustedes les puedan decir, vean, de antemano, nosotros notamos ciertos riesgos en su producto que se pueden manifestar, entonces por favor, ponga cámaras de seguridad, trate de tener una bitácora bien ordenada, porque esto va a facilitar mucho que cuando ocurre un reclamo, cuando ocurre un siniestro, nosotros podamos armar el paquete, armar el expediente y presentárselo a la aseguradora para que no haya problemas con demostrar cuantía y ocurrencia del evento. Y lo otro es el tema de la coordinación. Y esto es muy importante. A veces, por lo general se sabe en el mercado, pero es muy importante comprender que la aseguradora tiene la dirección jurídica del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que la aseguradora tiene 2 opciones. O le nombra un abogado a su cliente, ¿verdad? O le autoriza que su cliente maneje su propio abogado. Y esto es muy importante porque para muchos asegurados, y esto lo digo por experiencia propia, siempre hay ¿verdad? Una falta de conocimiento. Bueno, ¿ahora qué hago? Es que no tengo abogados, tengo que pagarlos, no tengo que pagarlos. Entonces el intermediario también puede participar de esa etapa, ¿verdad? Poder asesorar a su cliente y decirle, vean, sepan que ustedes, la dirección jurídica, es decir, los gastos de la defensa suya, tienen cobertura, ¿verdad? Y le corresponde a la aseguradora asumirlos. Entonces, si no tiene abogados, tratemos de trabajar con sus abogados y se lo presentamos a la aseguradora para que nos apruebe o esperemos que la aseguradora nos nombre a un abogado ya sea de su confianza o de su red. Y culmino esta filmina con un tema muy importante,
¿verdad? Siempre tienen que tener muy claro de que no pueden llegar a ningún acuerdo conciliatorio, asumir compromisos, ¿verdad? El típico, no se preocupe, yo tengo póliza, la paga el seguro, sin el visto bueno previo a la aseguradora, porque eso puede ser objeto de declinación. Entonces, siempre es importante instruir a su cliente cuando se presenta un reclamo y tal vez el cliente dice, mire, yo ya tengo póliza, ¿verdad? Yo no quiero meter en un proceso judicial, conciliemos esto rápido. Y a veces termina perdiendo su cobertura por esta razón, porque la ley, en su artículo 87, en la ley regular del contrato de seguro, estipula que es obligatorio contar con la anuencia previa del ente asegurador antes de asumir algún acuerdo conciliatorio. Y eso es importante que ustedes como intermediario se lo informen. Entonces, en la siguiente filmina, quiero ponerles un escenario, digamos, de que se pueden enfrentar ustedes, ¿verdad? Resulta ser que un hotel viene y les dice a ustedes, vean, se cayó un huésped, ¿verdad? Y me están reclamando $75,000, ¿verdad? Hay, digamos, hasta cierto grado, digamos, aseguradoras que consideran ya eso un reclamo, ¿verdad? Para efecto del plazo de los 5 días. Hay asegurados que dicen, bueno, pero eso lo está solicitando, ya presentó demanda, eso, el protocolo lo pueden definir directamente con la compañía de seguros, pero digamos que llega a eso. Entonces, ¿qué hace el hotel? De una vez se los comunica a ustedes. Vean, es que me llegó este correo, resulta ser que se cayó. O sea, aquí ustedes tienen varias opciones que hacer. Lo primero, que ya lo dejamos claro y quiero que eso no se vaya, 5 días hábiles para notificar. Entonces, de una vez me llega, automáticamente se lo comunico a la aseguradora. Pero ¿qué tengo que hacer también? ¿Qué tengo que trabajar con mi cliente? Tengo que trabajar con preservar el correo, veamos, de que le presentaron el reclamo, porque ahí va a venir la fecha en que se lo comunicaron de cara a la caducidad. Voy a decir, bueno, recopilamos información, usted tiene cámaras de seguridad, excelente, pásenos las grabaciones antes de que se borren, porque después no tenemos cómo defenderte a vos directamente, porque el hecho de que hay una póliza no quiere decir de que tengas que aplicarla perfectamente. También yo como intermediario vamos a guiarte para poder defenderte en el caso. Hay bitácoras de limpieza. ¿Qué puso el personal de limpieza en el hotel? Ok, perfecto. Y paralelamente, simultáneamente, vamos revisando coberturas. Ok, este evento es absolutamente cubierto. Sí, usted tiene una póliza de responsabilidad civil extracontractual, sí le cubre porque es una actividad de hotel y esa actividad fue declarada, pero nosotros le ayudamos a rellenar esa solicitud de seguro. Tengo claridad de las fechas, tengo identificación al huésped. Bueno, el huésped firmó un contrato, no firmó un contrato para efectos del hospedaje. Todo eso, el intermediario también tiene que participar, porque recordemos que lo dije anteriormente, el intermediario también es asesor del cliente, ¿verdad? Y además es un asesor experto, porque sabe cómo funciona el mercado. Y todo esto, a pesar de que ustedes digan, bueno, es que eso le corresponde a la aseguradora. Sí, también, sin duda. Pero qué bonito de cara al cliente de decir, es que el intermediario me llamó el caso y la aseguradora ahora simplemente lo que tiene que hacer es de aceptar el reclamo porque se lo puse en bandeja de plata. Entonces, finalizo con esta, en la siguiente filmina, ya me queda minuto y medio. ¿Qué es muy importante? Y aquí, en resumen, ¿verdad? Recuerden, el cliente no compra un límite, el cliente no compra $1,000,000. El cliente compra una capacidad de respuesta de alguien que es experto, que sabe del tema, porque ellos no, ¿verdad? Entonces, hay 4 disciplinas que tienen que tener muy claras el intermediario, ¿verdad? Ok, yo ya tengo claridad de que hay distintos tipos de responsabilidad civil, ¿verdad? Y yo sé que el producto que usted tiene aplica bajo ese régimen de responsabilidad civil a la cobertura que usted tiene. A mí no me interesa, digamos, el tema de la suma asegurada. A mí me interesa que los riesgos que su negocio tiene, yo se los pueda colocar con un buen producto, ¿verdad? A mí me interesa mucho también, para efectos de un eventual reclamo, poder preparar la evidencia, pero eso no solamente al momento del siniestro, eso es antes. Al momento que yo coloco el producto, vea, de antemano le digo, como identificamos tantos riesgos, le recomiendo poner cámaras de seguridad, le recomiendo hacer esos protocolos, digamos, de bitácoras, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los tips para efectos de preservación de prueba, ¿verdad? Para que ya cuando llegue el siniestro ya tengan todo armado, que se lo presentan a la aseguradora. Y lo último y más importante, porque lo he visto infinidad de veces, notificar y confirmar el recibido de la compañía de seguros del reclamo, ¿verdad? Termino con esa frase: la mejor póliza de responsabilidad civil empieza con mejores preguntas y se sostiene con un mejor protocolo de acción. He visto que han hecho, creo que, preguntas, entonces igual las Sí, podemos ver. si tuvieras chance, Alberto, Claro, adelante, con mucho gusto. vamos a responderlas. Dice Jorge, hay asegurados que indican que los gastos legales de defensa del asegurado solo cubren cuando el asegurado es responsable o el juez condena costas. Ok, eso es falso, eso es falso. Vamos a ver.
Es importante comprender, ¿verdad? La gran mayoría de pólizas de responsabilidad civil mantienen una cobertura de gastos de defensa, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque indistintamente haya o no responsabilidad civil, los gastos de defensa los cubre la aseguradora. ¿Y esto por qué? Y esto va a sonar hasta lógico. La compañía de seguros va a querer que haya un buen abogado defendiendo su causa para que el asegurado resulte no responsable, porque no tendría que pagar la indemnización. Y eso no quiere decir eventualmente de que los gastos legales de ese asegurado no los vaya a cubrir la aseguradora, porque la dirección jurídica es de la aseguradora y tiene que reconocer esos gastos legales. Ahora bien, ¿dónde es que nace la discusión? Bueno, ¿cuánto es lo que debe reconocer la aseguradora? Tiene que reconocer lo que pide el abogado que eventualmente nombró el asegurado de confianza, o debe reconocer lo que está por decreto. Entonces, lo que hemos visto nosotros en la experiencia es que por ahí da la discusión, pero es muy importante revisar el condicionado general y las condiciones particulares para, número uno, ver si está la cobertura de gastos de defensa, y dos, indicar a la aseguradora, bueno, ahí está el artículo 85, 84, 83, 85, donde habla de cómo se van a distribuir esos gastos de defensa. Entonces, eso es muy importante. Lo otro es, dice, ¿cómo obligar a la aseguradora a que cubra desde la notificación judicial? Bueno, es que el momento en que llega una demanda y yo tengo una cobertura de responsabilidad civil que me cubre literalmente los hechos que se están describiendo en esa demanda, la aseguradora tiene que tomar acción, ¿verdad? ¿Cómo tiene que tomar acción? Ya sea con el nombramiento del abogado, pero también con la revisión del expediente para ver el tema de cuantía, para ver el tema de reservas. Entonces, no es que yo pueda obligar a la aseguradora, sino es una obligación automática de la aseguradora porque tarde o temprano, si no me va a tener que cubrir el evento. Después dice, en los contratos de D&O que son litigiosos en su mayoría de los casos, los abogados cobran usualmente el 25% de la protección más otros gastos. Los contratos estipulan que solamente van a cubrir los honorarios cuando se declare la responsabilidad del asegurado, pero entonces, ¿cómo obligar a las, no, perdón, sí, cómo obligar al asegurado a cubrir esos honorarios tan costosos desde el inicio, o independientemente del fallo, ¿verdad? Reitero, aquí el abogado, si es un abogado particular, o sea, que no es nombrado por la compañía, pero la compañía autorizó a ese abogado, la compañía va a pagar por decreto ese 25% de lo que llaman cuota litis, que es que el abogado dice, yo me gano un porcentaje de lo que logre ahorrarle o de lo que eventualmente lo lleguen llegamos a ganar en el proceso, ¿verdad? Entonces eso se llama contrato de cuota litis. Eso la aseguradora no lo reconoce. La aseguradora va a pagar los honorarios dependiendo del decreto de honorarios. Y en reclamos de responsabilidad civil, por lo general, la forma de cuantificarlo dependiendo de la cuantía del reclamo. Entonces, y eso lo digo con conocimiento de causa, todas las aseguradoras tienen claridad de cómo funciona el decreto de honorarios y cuánto se va a admitir. Entonces, esos son gastos usuales. Si el abogado quiere cobrar $1.000.000, ya eso es problema del abogado de usted, ¿verdad? Pero la aseguradora la va a reconocer lo que esté por decreto. Vamos a ver. Si el uso de la póliza de responsabilidad civil que algunos intermediarios y clientes confunden con un seguro para gastos médicos, sobre todo en el área de turismo. Buenísimo, buenísimo, Zuri. Eso me parece genial. Hay hoteles, especialmente lo he visto en las zonas hoteleras, en los cuales tienen la póliza, digamos, de accidentes que llamamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Que una persona se accidenta y todos los gastos médicos que van alrededor del accidente en ese momento va a haber una cobertura. Hay hoteles que solamente tienen una póliza de responsabilidad civil. Entonces, el hotel dice, vea, puede haber un protocolo, digamos, de atención a su huésped, pero eso no quiere decir que lo vaya a reconocer la aseguradora. ¿Por qué? Porque la aseguradora reconoce lo que usted civilmente está responsable frente al huésped, que puede ser de manera extrajudicial, es decir, llegamos a un acuerdo, la aseguradora revisó las lesiones, revisó todo, dijo, bueno, este es un monto que consideramos adecuado a la demostración de la ocurrencia del evento y cuantía, pero también puede ser un tema de sentencia, ¿verdad? Y yo les voy a decir, yo he tenido casos en los cuales hemos tenido que llevar el caso hasta sentencia porque el huésped, digamos, no quiere conciliar. Entonces, la aseguradora va a pagar con base en lo que el juez condenó al asegurado en sentencia. Entonces, sí es importante tener claridad eso, incluso para efectos de los intermediarios, más bien es una recomendación, ¿verdad? Para colocar más productos. Ustedes pueden decir a sus empresas hoteleras o que haya servicios, vean, yo les recomiendo tener un híbrido, ¿verdad? También tener una póliza de accidentes personales, porque eso incluso mata muchos reclamos. Yo tal vez me caí en el hotel mientras me iba a servir ahí, no sé, del pinto, y tal vez lo que tuve fueron lesiones leves, pero qué bonito saber de que hay un hotel que me va a responder, y qué bonito para el hotel saber de que esos gastos médicos incluyeron, ya sea de personal médico, facturas de medicina, lo que sea, también me lo va a pagar la aseguradora. Pero también tener paralelo una póliza de responsabilidad civil que cubre otras cosas, de si el reclamo es mayor, ¿verdad? Que también me va a cubrir. Entonces, Zulia, eso es un muy buen ejemplo. Creo que
por el momento es lo que pusieron. Pero bueno, muchísimas gracias y los felicito por la iniciativa y estamos a la orden de cualquier consulta o duda que tengan. Me pueden contactar, yo encantado. Muchísimas gracias, Alberto. Se movió montones el chat con tu presentación, así que quiere decir que es un tema de muchísimo interés. Mil gracias por compartir con nosotros, de verdad lo valoramos mucho. Y muchas Un placer. gracias a las más de 90 personas que estuvieron durante todas las tres conferencias. Gracias por ser parte de esta celebración y nos vemos en la próxima entonces. Que tengan un lindo día. Hasta luego.